Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición, a un nuevo capítulo del podcast de jardinería y paisajismo. El espacio en donde encontrarás tips, trucos, conceptos, estrategias y noticias del mundo de las plantas para que puedas tener tu jardín más lindo cada día. Hoy es de esos episodios en donde comienzo con 2 continentes, 2 hemisferios, 2 profesionales unidos por un mismo interés, la jardinería. Y hoy es un episodio especial porque voy a entrevistar ni más ni menos que a mi compañero de ruta en el podcast de jardinería y paisajismo. Bienvenido, Fernando, un gusto que estés acá y estamos estrenando medio de comunicación, tipo video podcast. ¿Cómo estás, Fernando? ¿Qué tal, Claudio? Muy bien, muy bien. Se me resulta un poquito raro que nos estemos conectando y que no tengamos que hablar de bichos, ni de insectos chupadores, ni de nada. Pero bueno, mucho más relajado y como siempre un placer participar en tu podcast y colaborar con todo el cariño. Le había informado yo a la comunidad que tengo ahí del boletín de noticias de mi página web que hoy te íbamos a conocer, pero tanto como persona como profesional. Así que me gustaría que, para aquellos que están medio distraídos, nos cuentes bien a qué te dedicas, cuál ha sido tu trayectoria hasta que llegar al momento que estamos en de tu profesión. Muy bien, bueno, pues un placer. Como hoy vamos a hablar un poquito de mi experiencia, de cómo ha sido mi trayectoria, como tú bien dices, creo que es muy importante dejar bien claro el contexto para que todas las personas que escuchen lo que voy a comentar a continuación, incluso me voy a atrever a dar algún pequeñito consejo con el permiso del oyente, sepan que el contexto es que soy una persona que vive en España, de tal manera que las circunstancias que tiene España quizás no son las mismas que hay en otros países. Eso hay que tenerlo muy claro. Y también soy un jardinero que trabaja en una zona turística, de tal manera que la gran mayoría de los clientes son turistas, son personas que no pertenecen a España, sino que pertenecen fundamentalmente a Europa o incluso Rusia. Con lo cual, todo lo que voy a comentar, toda mi experiencia, todos los tips o pequeñitos consejos, siempre, por favor, que estén dentro de ese contexto. Luego, cada persona, cuando esté escuchando, sepa trasladar si ese tip a su contexto personal o al contexto personal de su país es aplicable o no, o de qué medida o con qué transformación, ¿no? Entonces, bueno, en principio, yo soy de las Islas Canarias. Las Islas Canarias son unas islas que pertenecen a España, pero están muy cerquita de África, más o menos a la altura del Sáhara, entre Marruecos y el Sáhara. Están a esa altura. Allí la escasez de agua es tremenda, con lo cual la jardinería pues, no es un sector que tenga un tamaño y una envergadura importante. Sin embargo, a los 16 años me fui de Canarias y fuimos, como decimos los canarios, me fui a la península ibérica, lo que viene a ser España, y me ubiqué en Madrid, la capital de España. Ahí me dediqué a formarme como jardinero en centros de formación, al mismo tiempo que empecé inmediatamente a trabajar en empresas de jardinería. O sea que quizás el primer tip ya que me gustaría dar es que no solo estemos formándonos al principio, sino que lo acompañemos de práctica, de trabajo en empresa. Ya que de la teoría a la práctica pues hay un cierto camino con más que un bache o socavón. Entonces, a partir de ahí, bueno, la estrategia mía fue formarme, aprender el oficio en una ubicación, en una ciudad muy potente de España, donde el nivel de formación y el nivel exigido a los jardineros en comparación con el global del país es bastante alto. Madrid es una capital donde se exige un buen nivel, por lo tanto es un gran sitio para aprender. Sin embargo, una vez pasada esa fase de formación, donde también escogí ciertas empresas que me interesaban a mí para aprender. Esto yo entiendo que es difícil porque la vida a veces va por caminos que no son los que nosotros queremos. Pero yo intenté no trabajar para cualquier empresa, sino escoger empresas que me pudieran aportar y pudieran aumentar mi profesionalidad. Eso es otro consejo que doy, siempre que sea posible, escoger empresas que te puedan
hacer crecer como profesional. Y una vez formado en la capital de España, con ese alto nivel de jardinería, mi estrategia fue irme a una zona de España, a un pueblo turístico, donde obviamente no había ese nivel. ¿Qué ventajas o qué fortalezas conseguí con ello? Pues que al yo llegar a ese sitio, a esa ubicación, para formar ya mi propio negocio, mi nivel era superior, más que nada por la formación que había recibido, al nivel que me encontré en esa ubicación, con lo cual me fue más sencillo crecer, montar el negocio y destacar un poquito, o al menos que me valoraran así Muy mis bien, muy clientes. buena estrategia. Acá no tenemos escuelas de formación al mismo nivel que hay allí en el rubro de jardinería. No es común que uno se pueda formar en jardinería a la vez que trabajar. Escuelas de oficio hay pocas, y la jardinería no se toma con la importancia que nosotros estamos dándole y la que tienen ustedes ahí en España. Es muy, pero muy valiosa la información que estás compartiendo. Supongo que en otros países de América del Sur, de Latinoamérica, hay más posibilidades de formarse como jardineros. En la Argentina no es tan frecuente. Así que muy buena los aportes, muy buena la apreciación que estás dando en este momento, Fernando. No sé si quieres comentar algo más acerca de tu formación o ya pasamos a que nos cuentes un poco del tema de los clientes que tienes. Ya algo comentaste de cómo llegaste a este mundo tan apasionante de la jardinería. No sé si querés hacer algún comentario un poquito más o si no empezamos a hablar algo de los clientes y todo lo que vos consideres relevante. Sí, si quieres te comento un poquito más. Lo primero te reconozco que me he hecho un poco de escaleta para no olvidarme algunas cosas importantes que quería comentar. Por eso, si en algún momento me ves que miro para abajo, estoy mirando a mi escaleta, porque hay cosillas que a lo mejor sí que ayer, pensando un poquito cuando me comentaste que querías hacer la entrevista, digo, bueno, alguna cosita me gustaría que no se me quedara en el olvido. Entonces, bueno, ya te he comentado, son 26 años de experiencia. Los 5 primeros años los dediqué a formarme, tanto en centros de formación como trabajando en empresas importantes de la Comunidad de Madrid, en España. Y el principal consejo, por tanto, en base a mi experiencia, es que en jardinería debería ser continua la formación. O sea, yo llevo 26 años como jardinero y llevo 26 años estudiando jardinería. O sea, es una profesión que requiere estudio continuo. Y estoy seguro que hasta que finalice mi actividad, continuaré estudiando, porque son tantas las cosas que hay que conocer, que hay que saber, que mi principal recomendación es la formación continua. Luego, al cabo de esos 5 años de aprendizaje, creé una empresa en Madrid. La creamos 4 socios y estuve un año trabajando con esta empresa. La ventaja de ser 4 socios era que cada uno dominaba más o menos una rama de la jardinería, con lo cual la empresa se convertía en bastante fuerte y potente, pero la desventaja es que éramos 4 jefes. Si ya es difícil ponerte de acuerdo con tu mujer, imagínate tener 3 esposas más, hablando a nivel de negocio, ¿no? Entonces, en un año nos dimos cuenta todos los 4 que 4 jefes mandando era demasiado y dos de los socios se quedaron con los trabajadores y con el negocio y otros 2 nos vinimos al pueblo costero de Cataluña, en Gerona, a montar nuestra propia empresa. Entonces, a partir de ahí, han transcurrido 19 años trabajando aquí en el pueblo costero de Gerona, de los cuales los 5 primeros años los hice con mi socio, con las 2 personas que vinimos a montar el negocio. Entonces, aquí el tip que yo doy, tener un socio al principio, creo que es muy importante porque al principio uno no se atreve del todo y va muy bien eso de compartir. Si tienes un problema con un cliente, pues tener un socio al que preguntarle ¿y qué hacemos? ¿Qué respuesta le damos? O sea, lo veo muy bien, pero si nos está escuchando algún valiente, en mi opinión, sin ninguna duda, es mucho mejor empezar solo, porque solo todo es mucho más rápido, las decisiones las tomas solo tú y la empresa va por el camino que tú quieres, no tienes que consensuarlo con tu socio. Bueno, al cabo de 5 años, mi socio decidió darle otro rumbo a su trayectoria profesional y en ese caso me cedió la empresa, le compré una parte, la parte suya, y me quedé solo. Entonces,
por eso digo que me gustó mucho más la experiencia de todos estos años que he estado solo, pero reconozco que al principio va muy bien tener un poco de apoyo. Y en principio hasta hoy son 14 años trabajando, dándolo todo. Y bueno, la empresa ha ido creciendo, son 14 empleados y bueno, estamos muy contentos con la evolución que ha tenido el negocio. Y a este mundo llegué principalmente pues por el entusiasmo de mi socio, que le encantaban las plantas. Yo lo conocía desde joven. Y yo decía, ¿cómo puede ser que esta persona le gusten tanto las plantas, las ame tanto, tenga ese entusiasmo cuando hablaba de... Porque una conversación con él era, Fernando, mira este Callistemon, mira esta flor, qué preciosa. Y a mí eso me enamoró. Digo, a ver, déjame ver este mundo de las plantas, porque ten en cuenta que yo venía de las Islas Canarias, ahí la jardinería no tiene mucho auge. Y me encantó el mundo de las plantas, el entusiasmo también se apoderó de mí. Y bueno, creo que es una profesión muy bonita y lo que no he entendido nunca, sigo sin entenderlo, es por qué, hablo a nivel de mi país, por supuesto, por qué no está tan bien valorada. No entiendo muy bien. Si yo me pongo a analizar esta profesión, como he dicho antes, hay tantas cosas que saber, tanto conocimiento que asimilar, que no entiendo por qué no está tan bien valorada por la sociedad en general, por los clientes. Quizás, no sé, quizás es pues por falta de formación. La culpa la tenemos nosotros mismos, los profesionales. Que tú imagínate que yo voy a contratar un especialista en marketing online, hacemos una videoconferencia como ahora, por ejemplo, y esa persona no está formada y me dice, sí, Fernando, no te preocupes, ponemos 2 anuncios en Facebook y pon una imagen bonita y esto seguro que esto va a funcionar. Entonces, claro, si todos los profesionales a los que tú vas acudiendo te dicen lo mismo, la percepción es como, bueno, esta profesión no hay mucha profesionalidad, entonces la devalúo en mi psicología, en mi mente la devalúo. Creo que pasa un poquito eso con la jardinería. Y si no es el caso, y sí, que por supuesto hay jardineros muy bien formados y muy profesionales, si no es el caso, creo que entonces el problema es la necesidad imperiosa de eficiencia. O sea, un profesional está obligado a, en un corto espacio de tiempo, realizar un trabajo de jardinería para que sea rentable, para que al cliente no le sea demasiado caro y para que al profesional le salgan los números. Y eso obliga a hacer las cosas no exactamente como dice el manual. Por eso antes recomendaba que, aparte de formarse con los manuales, va muy bien formarse trabajando en empresas, porque te das cuenta de que si aplicas el manual, mantener un jardín costaría muchísimo dinero al mes, estarías fuera de mercado, con lo cual tu empresa estaría en la más absoluta ruina. Y bueno, en principio, no sé qué opinas. Esa es mi Sí, opinión. acá pasa más o menos lo mismo con el tema de los jardineros. Es un rubro o una profesión que no está muy valorada. La formación, como te decía, es un condicionante, no hay formación oficial al respecto. Algunos municipios tienen su propia escuela de jardinería, pero son muy pocos a lo largo y a lo ancho del país. Con lo cual, eso es uno de los condicionantes. La otra es de que muchos terminan realizando jardinería porque no tienen otra opción de salida laboral. Entonces terminan siendo jardineros, pero el cliente los ve como un cortador de pasto, porque no conocen de poda, porque no reconocen plagas ni enfermedades, y hay muchísimos elementos que se les está como escapando a este jardinero. Eso hace lo que estás comentando vos, de que la visión general de un jardinero termine siendo la de un cortador de césped. Entonces, o cortador de pasto, como le dicen acá, o cortapasto, van abreviando cada vez más. Entonces, eso hace que no solo no se valore la profesión, sino que además las tarifas por las que se cobran los servicios aquí son muy bajas, se pelea mucho por precio en lugar de por calidad, con lo cual vamos en ese camino descendente. En lugar de mejorar la visión, la calidad del servicio, vamos para el otro lado. No hay un concepto de formación permanente y son un montón de factores. Y es como decís vos, si no hay calidad, tampoco se valora.
hay muchas cosas que están jugando en contra del servicio. Y la otra es que el cliente espera tener resultados inmediatos. El césped está amarillo y espera que de una semana a la otra o quizás en 2 días esté verde de nuevo, cuando ha habido un problema, a lo mejor una falla del riego por aspersión. Con lo cual, los tiempos de la naturaleza no son los mismos tiempos de nuestros clientes y las prácticas actúan regidas por la naturaleza. Y ahí es donde tenemos también esa otra cuestión. En el marketing uno agarra, invierte en una campaña publicitaria y a lo mejor a la semana o en menos días ya ve qué resultados tiene. Y en este mundo que todo tiene que ser rapidito, no está a favor de nuestro trabajo. Me hace mucha gracia eso de que el tiempo de la naturaleza no va igual que el tiempo de las personas, porque muchas veces me pregunta un cliente, bueno, este árbol que me has diseñado, que me has propuesto plantar aquí, ¿en cuántos años, o tiene un crecimiento rápido, o en cuántos años va a llegar a 8 metros de altura? Y digo, no, sí, es de los árboles de crecimiento más rápido que hay. Tardará unos 6 años en llegar a esa altura. Sí. Dice, ¿6 años? Y digo, hombre, 6 años en jardinería es poco. En tu vida van a pasar muchas cosas, pero en la vida del árbol es Bien, poco o sea que tiempo. eso es normal. Bueno. Es normal, es normal. Bueno, me gustó mucho de la entrevista que hiciste a Albert Cervera, la entrevista anterior con la que has inaugurado esta serie. Me gustó mucho que dijo que los seres humanos, las personas, hemos estado toda la vida, desde miles de años, en contacto con la naturaleza y, como dice él, de repente hace 200 años se nos ha ido la pinza y nos hemos puesto a vivir en núcleos urbanos donde el hormigón es el principal profesional protagonista. Y bueno, y creo que se nos ha ido un poquito, hemos perdido un poquito el norte, ¿no? Por eso considero que la jardinería tiene un gran futuro, porque el ser humano lleva tantos años ya en su ADN con esa conexión con la naturaleza, que yo creo que la jardinería tiene muchísimo futuro, porque el ser humano va a pedir continuar e incluso incrementar viviendo en contacto con las plantas y con todo lo que es la naturaleza. Creo que por ahí el hecho de que están surgiendo tanto, sobre todo quizás en Europa, en Argentina también, pero no a la escala que tienen ustedes, el tema de los jardines verticales, las terrazas verdes, hemos empezado a tapar el hormigón nuevamente con plantas. Es como una forma, claro, gracias, una forma de combinar los núcleos urbanos donde hay muchísima densidad poblacional con el verde de la naturaleza. Yo tengo mi cuñado que vive en España, que vive en Marbella, en un edificio, y cuando viene a visitarnos acá a la Argentina, algo que él valora es que nosotros vivimos en casas de una planta con jardín. Y es como que le resulta extraño, necesita esa casa con jardín, porque él vive en un edificio en un piso alto, más allá de las vistas que tiene, pero el contacto con la naturaleza, con el jardín, con las mascotas y demás, es como que lo valora y se da cuenta cuánto lo extraña cuando está acá, cuando nos ha venido a visitar. Claro. Tiene todo que ver con esto que estabas diciendo vos. Sí, bueno. No sé si querés contarnos las características particulares de tus clientes. Decía que eran turistas. Por ahí, eso también es uno de los condicionantes de tus prácticas. En algún momento nos habías comentado, un poco relacionado con la inmediatez, de que las plantas en los jardines tienen también que estar de punta en blanco, como por ahí algunos dicen. 0 detalles, no tiene que haber un arbusto despeinado, no puede pasar muchas de esas cosas, porque te exigen mucha calidad del servicio. No sé si estoy medio equivocado o no. No, para nada. ¿Cómo es esa relación? Y después la otra que quiero, ya te dejo la pregunta planteada para que lo vayas desarrollando a tu gusto. Una es el trato con el cliente y otra es el manejo de una empresa cuando tienes 14 empleados. ¿Cómo te organizas? ¿Cómo distribuyes los tiempos? Porque es un poco lo que vos tenías como propuesta de valor para compartir con quienes nos escuchan y el que se dedican a lo mismo que nosotros. Sí, bueno, el perfil de cliente que yo tengo ha ido evolucionando conforme yo he ido evolucionando básicamente en mi ubicación. En Madrid tenía, por la zona en la que yo me desenvolvía, en la que yo trabajaba, mi perfil eran personas españolas, pero aunque había de todo, había un alto porcentaje de personas famosas, influyentes en la sociedad de Madrid, o bien futbolistas,
o bien presentadores de televisión. Por ejemplo, hay un personaje en España conocido que se llama Jesús Vázquez, al cual le hicimos reformas en el jardín. Belinda Washington era una presentadora de televisión muy famosa hace 20 años. También le hicimos el jardín. A una de las chicas de Azúcar Moreno, que es un grupo de música, también le hicimos reformas en el jardín, hicimos diseños. Bueno, ese era el perfil. Personas exigentes, donde quizás el tema económico quedaba un poquito más en segundo plano, o sea, no tenían tanta necesidad de ajustar el presupuesto. Y al cambiar de ubicación, al venir a una zona turística, me encontré con un cliente totalmente diferente. En la época que yo llegué, había muchísimo suizo, muchísimo francés, muchísimo inglés. Luego fue cambiando por las circunstancias económicas, empezaron a venir muchos holandeses o belgas y últimamente ha venido muchas personas de Rusia, muchas personas que quieren invertir en una zona donde el clima sea benigno y sobre todo en un país y una zona con una cierta seguridad para sus familias, sus hijos y buscando el mar y la playa, fundamentalmente, y el sol. La ventaja de trabajar con clientes extranjeros de Europa es que ellos tienen una cultura de la jardinería muy evolucionada, superior a la que de media existe en España. O sea, son clientes que valoran muchísimo la jardinería, saben la importancia que tiene para sus vidas, el bienestar que les reporta y por contra también tienen experiencia. Entonces no les puedes vender la moto. Si una planta está enferma, está enferma. Ellos ya lo saben porque tienen jardines en sus países y también exigen un cierto nivel de calidad en el servicio. No puedes dar cualquier servicio, has de esforzarte en que las cosas estén bien y, bueno, en principio lo veo muy positivo, trabajar con personas con cultura en jardinería y aunque sean exigentes no pasa nada, porque de eso se trata, de que el cliente te exija, te presione, porque así sacará lo mejor de ti o tú darás lo máximo posible. Al ser personas que no están aquí, o sea, vienen de vacaciones, también valoran muchísimo lo que es la confianza y la seriedad. Ellos han de estar tranquilos en su país sabiendo que la empresa en la que han depositado su jardín está yendo realmente a su jardín y está haciendo las cosas bien, estén ellos o no estén ellos. Con lo cual, un tip que yo doy a cualquier persona que se dedique a la jardinería es, por favor, mucha seriedad y da igual que el cliente no esté. El trabajo para el que nos están pagando es para que el servicio sea bueno siempre, haya o no haya personas vigilando. Y bueno, fundamentalmente, a mí siempre me ha gustado construir jardines. Siempre lo que me motiva es diseñarlos, construirlos. Si no hay posibilidad de diseñarlos porque no es una casa de nueva construcción, pues hacer los cambios, la reforma. Todo esto me apasiona y siempre he tenido una lucha muy grande a nivel personal entre que yo solo quiero construir jardines, que era por ejemplo lo que hacíamos en Madrid, y que no quiero realizar el mantenimiento de los jardines. Eso es una lucha tremenda que siempre he arrastrado y siempre la vida me ha estado dando con un palo. Y me ha estado demostrando, porque hemos atravesado varias crisis, tanto la del 2008 como ahora la que estamos atravesando, y me ha demostrado que gracias a que damos también el servicio de mantenimiento, nuestra empresa tiene una estabilidad. O sea, imagínate si no, yo hubiera sido terco y cabezón y hubiese dicho yo solo construyo. En cuanto te viene una crisis, tu empresa tienes que despedir a todos los trabajadores porque no salen trabajos nuevos. Y entonces, tip que recomiendo a nivel de empresa de jardinería, siempre intentar combinar tanto mantenimiento, que da estabilidad a la empresa, como construcción, porque la construcción motiva, es interesante y también maneja otros márgenes. En la vida ya sabemos que cuanto más riesgo, más beneficio. Con el servicio de mantenimiento el riesgo es muy pequeño porque tú te levantas por la mañana un lunes y ya tienes trabajo. Ya sabes que tienes que ir a este jardín o enviar una brigada a este jardín, al otro y al otro. Sin embargo, con la construcción te levantas un lunes y tienes trabajo, pero no sabes si el mes que viene cuando te levantes te habrán aceptado el presupuesto o te lo han aceptado pero se ha retrasado. Entonces, cuando tienes mucha seguridad, los márgenes son más pequeños, se gana menos dinero
y cuando asumes más riesgo, los márgenes pueden ser un poquito mayores. Y en 2014 lo que hicimos fue, arrastrados por esta fiebre que hay del mundo online, la cual me parece maravillosa, lo que hicimos fue también montar una tienda de jardinería online, se llama Personal Garden Shopper, y bueno, también muy contento, ¿eh? Ahora ya vamos a cumplir casi 6 años y muy contento también con la evolución. Ahí tenemos otro perfil de cliente. Ahí lo que tenemos, hay jardineros que están empezando, que nos compran, pero ahí lo que tenemos es lo que se suele llamar el Juan Palomo, el yo me lo guiso y yo me lo como. O sea, son personas que tienen jardín, pero no tienen jardinero, o llaman al jardinero en contadas ocasiones cuando se les va de las manos el jardín. Entonces, son personas que quieren hacerlo ellos, por supuesto tienen sus trabajos, tienen sus ocupaciones, no han recibido formación, no saben hacerlo, y entonces lo que ellos esperan es un mínimo de asesoramiento, un mínimo de formación y que les indiques cómo se hace, con qué productos sería la mejor forma de hacerlo. Y básicamente eso es el servicio que nosotros damos en la tienda online. Asesoramos un poquito a nivel básico a las personas cómo pueden hacerlo, les proporcionamos los productos y les animamos a hacerlo. Bien, y ahí está tu canal de YouTube, que también ha crecido muchísimo en este último tiempo, porque le enseñas a cómo utilizar esos productos, a cómo realizar una tarea en particular. La formación está a través del canal tuyo de YouTube. Exacto, ahí tenemos el canal de YouTube. Claro, en jardinería, ¿cómo explicas algo si no lo puedes ver? Entonces, lo que intentamos con un podcast. Exacto. Bueno, también el podcast es muy importante. Además, el formato podcast me encanta, me parece maravilloso, mucho mejor que el vídeo, porque te permite escucharlo mientras haces otra cosa. Ahora mismo, la lectura no te permite eso. Si tú estás leyendo un libro, te tienes que sentar a leer un libro. El vídeo te has de poner a ver el vídeo. Pero el podcast me parece que tiene un futuro increíble por ese motivo, porque mientras estás paseando al perro, estás en el gimnasio o estás trabajando, si eres jardinero, puedes ir aprendiendo, informándote o simplemente entreteniéndote. O sea que, bueno, el podcast también es importantísimo, ¿eh? Claro. Pues sí, en el canal... Digo, Dime. no, que el tema del podcast yo lo descubrí y después me hice fanático del podcast por el hecho de ir escuchando episodios o programas que tienen que ver con la formación profesional, con el marketing, y con todo ese tipo de cuestiones que hacen de complemento a la formación de un jardinero, porque no es solamente saber cómo reconocer una plaga, como estamos enseñando en los episodios estos que hemos pasado y los que van a seguir, sino también cómo tratar con el cliente, cómo tratar con los empleados, cómo vender un producto, cómo vender un servicio. Eso lo fui sumando en el podcast. Entonces, mientras yo estaba escuchando, podía seguir con mis tareas. Y ahí fue que me volví fanático, porque me estaba faltando el tiempo para sentarme y leer un libro. Entonces, esto que estás comentando es lo que a mí me llevó al podcast y lo que hizo que desembarcara en este medio tan lindo y que trato de difundir más, sumando gente a esto que estamos haciendo. Sí. Me too, como dicen los americanos. A mí también. A mí también me pasó lo mismo. Bien, te interrumpí. No sé si justo nos ibas a comentar cómo es la relación con tus empleados, con el manejo de las cuadrillas de trabajo, la organización semanal, todo ese tipo de cuestiones, los cobros a los clientes que están fuera de tu zona, porque en mi caso los clientes yo voy, los veo y charlo con ellos, y ya sea que me abonen el servicio a través de una transferencia bancaria, de un cheque o me den el efectivo. En el caso tuyo, el contacto es muy cortito a lo largo del año, es cuando vienen a hacer uso de esas casas y de esos jardines, pero el resto del tiempo los ves a lo mejor de forma virtual, a través de una pantalla, o no sé. Cuéntanos cómo es eso, esa relación con los clientes. Sí, así es. Bueno, yo fundamentalmente he trabajado mucho el tip que comentaba antes, la confianza y la seriedad. Entonces, cuando un cliente me contrata, pues al principio está pendiente a ver cómo es mi empresa, cómo es nuestro servicio, pero ya cuando pasa un poco el tiempo, coge mucha confianza y él está tranquilo. Él no necesita estar contactando todos los meses o cada 2 meses, ni necesita que le estemos enviando vídeos del jardín para demostrar que se está realizando el trabajo. Pero sí es cierto que, bueno, Internet ayuda muchísimo y en algún momento puntual
Podemos realizar un vídeo del jardín comentándole algunas dudas o consultas o sugerencias. Ese vídeo lo podemos enviar por WhatsApp, o si es un cliente que no usa WhatsApp, simplemente lo subo a YouTube en modo privado, en modo oculto, perdón, y le envío el enlace al cliente y ya está. Y le explico, mira, en esta zona se podría hacer esta mejora, dime qué opinas, dime si quieres presupuesto. Y bueno, luego por descontado, cuando ellos vienen de vacaciones, siempre hay una pequeña entrevista de media horita para comentar un poco la jugada, cómo va desarrollándose el crecimiento del jardín. Y lo que sí hay es muchísimo email, ¿no? Muchísimo contacto por email de lo que es el desarrollo normal de la actividad. Pero bueno, ningún problema, ¿eh? Ningún problema. En ese sentido, los clientes están tranquilos porque nosotros hemos trabajado la seriedad. La confianza. ¿No? Sí, si no sería complicado. A ver, la empresa con empleados, pues bueno, mi intención, no sé si lo estoy consiguiendo, pero mi intención en la entrevista era dar también un poquito de valor, dar algo que no salga en los manuales, basado siempre en mi experiencia, ¿no? Entonces, no sé, la primera pregunta de una persona que quiera empezar o esté empezando en jardinería sería, ¿me quedo yo solo? ¿Trabajo yo solo? ¿Cojo solo un ayudante o dos? ¿Me asocio con otra persona? Que esto ya lo hemos comentado antes. ¿O intento crear una empresa ya con 10, 12, 14 trabajadores? Una empresa pequeñita, pero bueno, para lo que es el sector de la jardinería sería una empresa de pequeño a medio. Porque en jardinería no hay empresas enormes de muchísimos trabajadores a nivel de trato con el particular, con el cliente particular. Entonces, bueno, mi recomendación sería, si estás seguro que quieres tener una empresa de jardinería, que quieres asumir esa responsabilidad, que quita muchísimo tiempo y te quita de otras muchas cosas, de disfrutar, entonces mi recomendación es que sí que intentes hacer una empresa de un cierto volumen de empleados o trabajadores, porque vas a tener muchísima más experiencia, vas a construir muchos más jardines, vas a mantener muchos más jardines, atender muchos más clientes. Eso te va a reportar muchísima más experiencia y también porque, bueno, así es mucho más enriquecedor, ¿no? También puedes apostar por proyectos más grandes, atreverte con proyectos de jardinería grandes porque tienes más personal. Entonces mi recomendación es sí hacerlo, pero tener en cuenta que haciendo eso lo que ocurre es que cuando uno termina su jornada laboral, porque si quieres tener controlado tu negocio, has de estar en la calle, al pie del cañón, vigilando, controlando, asesorando, formando a tus trabajadores. Luego, cuando llegas a casa, o si tienes una oficina, cuando llegas a la oficina, ahí todavía, cuando los demás ya están disfrutando de su tiempo libre, ahí a ti todavía te quedan varias horas de trabajo que muchas veces te llevas el trabajo a casa. Si estás en la oficina, pues luego te vas a casa y en casa estás hasta las 11, 12 de la noche trabajando, la mujer con mala cara diciendo ¿qué te está pasando? No, es que tengo un presupuesto que me comprometí a entregar mañana y me faltan 4 detalles, 4 retoques. Entonces, bueno, tener eso en cuenta, ¿eh? Los fines de semana también hay que trabajar, o sea, el sacrificio es grande, el beneficio tampoco es enorme. Que quede muy claro que en jardinería nadie se ha hecho millonario. Creo que Bill Gates no era jardinero cuando empezó. Entonces, tranquilos, es simplemente una profesión con la que se puede vivir bien, normal, cómodamente, pero nada más, ¿vale? Entonces, teniendo todo esto claro, yo sí que animo a montar un negocio con varios empleados, digamos, a complicar un poquito más la situación del negocio. Entonces, ¿cómo lo hago? Mira, quería dar algunas herramientas que yo utilizo para todo lo que es la gestión de la empresa, ¿vale? Estas herramientas pues las he probado durante varios años, he ido cambiando y en este momento, a día de hoy, son las que yo utilizo. Igual hay otras, igual hay mejores o igual incluso el año que viene decido utilizar otro tipo de herramienta. Pero mira, por ejemplo, a mí me gusta mucho el sistema Canvas. El sistema Canvas, yo no soy entendido en marketing, ¿vale? Si cometo algún error, disculpar, pero básicamente consiste en un sistema, digamos, que está, a ver si lo hago aquí en la cámara, está dividido en columnas. Imagínate un papel dividido en columnas, donde tú pones una tarea en la columna número 1, que por ejemplo es cosas por hacer, y vas moviendo esa tarea en un proceso hasta la última columna, y la última columna es hecho
o realizado. Con este sistema me encanta gestionar la empresa, porque yo, por ejemplo, me piden un presupuesto y pongo tarea a realizar el presupuesto para el señor Pepe González, lo pongo en cosas para hacer, luego lo paso a la siguiente columna, que es cosas para hacer esta semana, y si ese día voy a trabajar, lo paso a la columna de cosas para hacer hoy. De tal manera que ese día voy a la columna cosas para hacer hoy, sin tener que repasar todas mis anotaciones, solo me centro en esa tarea, la realizo, la paso a la columna en proceso o a la columna a la espera de respuesta del cliente y acaba en la columna de hecho. Esto yo empecé a hacerlo con la herramienta Trello. Trello se escribe con doble L, Trello, Trello.es. Ahora estoy mirando la chuleta, ¿eh? Pero luego encontré otra herramienta que me gusta muchísimo más porque es mucho más, te permite más cosas, más evolucionada, más ordenadito, que se llama Kanban Flow. Kanban va con B, Kanban con N y Flow, Flow, kanbanflow.com. Esta herramienta además permite, cosa que Trello creo que no, porque hace ya tiempo que no uso Trello, permite cerrar las columnas. Por ejemplo, la primera columna que era cosas para hacer, si yo ese día no quiero ni que me perturbe la mente, no quiero ni verlo, hago clic y se me cierra. Y me queda solo las columnas que yo quiero. Entonces, mentalmente, cuando te enfrentas al ordenador y vas a empezar a trabajar las tareas de gestión, te queda la mente muy limpia, porque te centras solo en lo que habías decidido hacer ese día. Luego, me encanta archivar cosas, conceptos, archivar prácticamente de todo, me encanta. Y para eso me gusta mucho utilizar, aunque sorprenda, una herramienta de mapas mentales. La que yo utilizo, miro la chuleta, se llama MindMeister, M-I-N-D, sí. Meister.com. Y bueno, una herramienta de mapas mentales lo que permite es poner una idea e ir sacando otras ideas o otras anotaciones. Sí. Esa herramienta está diseñada para eso, principalmente. Pero yo la utilizo como archivo. Yo, por ejemplo, quiero contabilizar, no sé, me invento cualquier cosa. ¿Cuánto cuesta sembrar un césped? Pues me anoto sembrar césped en una etiquetita y voy sacando ramales, ¿no? Colocar la tierra tantas horas, no sé, la semilla ha costado tanto, no sé qué, y me queda ahí como archivado. Pues eso en todos los términos, ¿vale? En cualquier aspecto del negocio, del desarrollo del negocio. Luego hay una cosa que también uso mucho, es WhatsApp, como supongo que muchísima gente. En España yo creo que todo el mundo. En otros países sé que hay otras herramientas más célebres, pero bueno. Pero lo que quería comentar de WhatsApp es que me hago grupos con mi mujer, porque para crear un grupo en WhatsApp necesitas 2 personas. Entonces mi mujer se ríe porque hago un grupo con ella y a los 3 segundos la expulso del grupo. Entonces, a ella le llega la notificación de Fernando te ha invitado a este grupo o te ha formado en este grupo y a los 2 segundos Fernando te ha echado del grupo. Y me dice, ¿qué has hecho? Y le digo, no, es que me he creado un grupo, por ejemplo, para tarjetas. Tengo un grupo en WhatsApp que se llama tarjetas. Cuando viene un proveedor a verme, yo no quiero guardar la tarjeta, se me va a perder, no voy a saber encontrarla. Yo le hago una foto. Sé que hay herramientas para guardar tarjetas, sí. Pero me gusta centralizarlo todo en una única cosa, no tener una para tarjetas, otra para no sé qué, todo. Entonces yo le hago la foto, la envío al grupo de tarjetas en el que ya solo estoy yo y ahí me va quedando todo archivado. Fotos que hago a jardines de clientes, de cosas que les quiero comentar cuando vengan. Hago la foto y para que no me esté molestando la foto en el álbum del móvil, me lo envío al grupo de fotos del WhatsApp y ahí me queda archivado. O algún vídeo, alguna cosa. Por supuesto, el WhatsApp lo tengo que se guarda en la nube, ¿vale? Si se me estropeara el móvil o alguna cosa, en otro dispositivo yo puedo tener acceso a toda esa información. Y bueno, ese era un tip que quería comentar por si a alguien le sirve. Crear grupos falsos en WhatsApp. El WhatsApp. Luego todo lo que es la suite de... Dime. Sí, no, de paso comparto lo mío. Yo me reía porque con el tema del WhatsApp hago exactamente lo mismo. Tengo grupos creados, entonces, por ejemplo, si me entero de alguna herramienta o de alguna web que necesito ver o que quiero agendarla para poderla ver en otro momento, también me envío la dirección a ese grupo
Hay unos que son mensajes para mí, entonces me envío mensajes, pero para el tema de comunicarme por ahí con algunos clientes que ya utilizan un poquito más de herramientas, me gusta mucho Telegram. De hecho, está el canal de Telegram del podcast de jardinería y paisajismo y está el grupo privado, porque Telegram me permite enviar fotos y no me reduce la calidad como si lo hace WhatsApp. Entonces, y de las herramientas, uso Miro para armarme estos mapas mentales, MindMaster, que ese lo empecé a usar contigo, que no lo conocía, y el que estoy usando últimamente es Airtable, porque me permite hacer muchísimas cosas, trabajar en formato Canvas, ver por fecha. Yo tengo distintas categorías de trabajo porque estoy también escribiendo un pequeño libro y un montón de otras cosas más, armarme un CRM con el tema de mis clientes, y esta Airtable me permite manejar todo eso, y entonces ya me he como concentrado en una sola herramienta. Trello no uso, Canvas tampoco, porque esto me permite hacer lo que esas herramientas hacen, e incluso me permite automatizarlos. Estoy escribiendo y digo, bueno, necesito terminar la nota para la revista para tal fecha, y puedo dejar alertas y que me manden un correo diciéndome, te quedan 3 días para entregarlo, por ejemplo, por si la vorágine del día o los problemas que a veces surgen en el trabajo, como ayer que tuvimos algunas complicaciones con algunas máquinas, es como que esta alerta me trae de nuevo el foco que necesito para el trabajo. Quería compartir eso porque son otras herramientas que también uso, bueno, MindMeister la conocí gracias a ti, así que era Bueno, también un poco por eso. hay muchas, Sí, hay muchas. es casualidad. A mí me gusta esta, pero también no las he probado todas, porque no me dedico a probar aplicaciones. Pero bueno, es la que yo uso y es la que comento. Bien. Pues luego, toda la suite de Google, también la uso muchísimo, la recomiendo. Usar Gmail, aunque tú luego quieras usar el nombre de tu empresa, yo recomiendo usar Gmail porque la verdad es que está muy bien todo lo que es el tema de los correos electrónicos, y tú puedes luego hacer que Gmail reciba los correos que han sido enviados al nombre de tu empresa, a tu dominio, y también enviar con ese nombre, de tal manera el cliente nunca sabe que estás utilizando Gmail. Google Drive, fundamental para guardar todos los archivos, documentos de clientes, fotos, Google Fotos, todo lo que es el tema en la suite de Google, importantísimo. Excel, etcétera. Tema presupuestos. Los presupuestos, principalmente cuando trabajo con cliente particular, porque también trabajo con ayuntamientos, o sea, con el gobierno, y también trabajo con constructoras. Pero a nivel particular, hace ya unos años, hemos hecho una gran evolución en lo que respecta a la presentación del presupuesto. Y quería comentarlo porque estamos súper, hiper, mega contentos. El nivel de, como se llama en Internet, en marketing, el nivel de conversión, o sea, en el mundo de la jardinería, el número de aceptación de presupuestos que tenemos se ha multiplicado solo por utilizar esta herramienta, porque la presentación es realmente muy visual, muy impactante, lleva connotación de mucha profesionalidad, y eso, bueno, siempre ayuda a que el cliente se decante por aceptar tu presupuesto o por aceptar otro presupuesto. Porque el cliente, cuando acepta un presupuesto, en realidad no sabe todavía cómo tú trabajas. Tú le has podido mostrar otros trabajos, pero él realmente no sabe. Y se guía por su percepción. Él piensa que quizás, independientemente del tema precio, ¿vale? Dejemos el tema precio a un lado, pero él piensa que quizás tú eres mejor opción o no, por la percepción que él ha recibido de ti, de tu empresa o de tu forma de trabajar, y en este caso de la presentación de tu presupuesto. Yo utilizo una herramienta, es de pago, pero ya digo que las ventajas son grandes. Se llama Quoters.io, y permite, tú imagínate una página web, pues tu presupuesto es una página web. Tú ahí puedes poner enlaces, el cliente lo clica, va a donde tú le quieres dirigir. Puedes incrustar vídeos en el presupuesto, imágenes, trae una tabla de precios muy, muy bonita, muy aparente, que automáticamente es como un Excel, se suman los totales, no te puedes equivocar nunca, porque utilizando a lo mejor Google Docs a veces te equivocas, y ese es un grave error.
Y también tiene el típico botoncito arriba que puede tener una página web, por ejemplo, de suscripción, el botoncito de suscríbete. Pues tiene un botoncito que pone aceptar el presupuesto. En el momento que el cliente le da ese botón, se crea un documento de Internet que registra la hora, la IP, el lugar donde ese documento ha sido aceptado, y ese documento luego tiene validez si tú quieres demostrar que efectivamente ese cliente aceptó el presupuesto y no es necesario que haya firmado un documento en papel. Y aún así la herramienta permite, si tú lo indicas al configurar el presupuesto, permite que el cliente firme en su móvil el presupuesto y quede la firma también registrada, su firma con el dedo. Exacto, como si lo hubiese tomado un bolígrafo y lo hubiera hecho. Sí, exacto. Esta opción a mí no me gusta mucho porque con el dedo la firma queda muy rara. Sí. Nunca sale como realmente es y a mí me da la impresión de que igual no tendría mucha validez. Pero bueno, como queda todo registrado electrónicamente, y si no, no pasa nada. Si no, el cliente te contesta al email, porque ese presupuesto, ¿cómo se envía? Se envía con simplemente un enlace. Haces un email y le dices, estimado cliente, le envío aquí el presupuesto, clac, y un enlace. No hay ningún documento adjunto ni nada. Entonces luego el cliente simplemente te contesta al email, que también queda registrado por escrito, que lo acepta o no, o que quiere realizar algunos cambios, y ya está. Ese presupuesto te permite guardar partes del presupuesto para utilizar en otros, de tal manera que luego te puedes guardar plantillas y siempre que te haces un presupuesto de césped artificial, coges esa plantilla y ya tienes la mitad del trabajo hecho. Solo tienes que personalizarlo, digamos. Total que ahí queda el tip. Y luego también quedan dos cositas aquí en la escaleta por comentar. También recomiendo, en la medida que sea posible, digitalizar el trabajo de gestión de una empresa de jardinería. Yo toda la vida he funcionado con libretas y bolígrafos. Todo ahí anotado, en libretas, en bolígrafo, en folios, y llevaba una carpeta así de gorda, un portafolios. Pues ahí estaba, como aquel que dice, toda mi empresa o toda la gestión de esos meses de la empresa. He perdido 2 veces esa carpeta, lo cual ha sido un desastre total. Solución: digitalizar todo, siempre con respaldo en la nube. ¿A qué me refiero con esto? Ahora yo no uso carpetas, ahora yo uso una tableta, un tablet. Tengo el típico bolígrafo con el que escribes en el tablet, de tal manera he hecho una fusión entre el mundo online y lo típico de toda la vida, el bolígrafo y el papel. Y utilizo una aplicación que se llama GoodNotes, y esa aplicación permite importar PDFs. Entonces yo me creo unos PDFs como plantilla. Por ejemplo, un PDF es el día lunes, es una hoja como de una agenda de un lunes. Tengo lunes, martes, miércoles. Y me permite escribir ahí con el lápiz táctil, como si fuera una libreta, y tengo todas mis anotaciones. Que se me pierde la tablet, ningún problema. Está todo en la nube. En cualquier otro dispositivo tengo toda la información, en el ordenador, en el móvil, o está en la nube a la espera que yo vaya a rescatar esa información. Me hago Excel y los paso a formato PDF y entonces los importo a esta aplicación. Y en el Excel puedo ir apuntando todos los datos. Hemos ido, la brigada 1 ha ido a este jardín, la brigada 2 ha ido a este, o tiene que ir a este. Se han abonado los cítricos, no se han abonado, se ha hecho tratamiento específico para palmeras o no. Total, el tip es digitalizar. Ya sé que hay que hacer una inversión, hay que comprar una tableta, hay que pagar el internet para tener datos móviles, pero muy recomendable, porque cuando se te pierden las cosas te das cuenta de el problema que se te ocasiona, tan grave. Sí, ahí yo creo que usaste la palabra justa. Es hacer la inversión, no un gasto. Correcto. Un gasto es cuando uno compra algo y que está ahí juntando polvo o lo usa por el tema de un adorno. Yo, en el caso mío, el móvil, como dices tú, o celular, como le decimos nosotros, es mi herramienta de trabajo. Muchas de las cosas las vuelco ahí. Si tengo clientes, por ejemplo, que me abonan en efectivo, yo tengo mi planilla de Excel donde voy llevando parte de la contabilidad de la empresa y todo lo voy volcando ahí. También trabajo con To-Do para el tema de algunas notas, entonces también voy organizándome todo porque tengo el formato papel, tengo mi agenda en formato papel. Es más, un amigo me ha regalado una hermosa agenda para que trabaje, pero además de que se puede perder, el que se puede mojar, el espacio que ocupa. No es lo mismo lo que ocupa un celular que está vinculado a internet y que todo lo que yo voy anotando ahí se va actualizando y lo puedo ver desde después del portátil,
que si fuese un cuaderno y después tengo que andar volcando todo, copiándolo a una tabla de Excel en mi casa. Entonces, la diferencia entre gasto e inversión es una inversión, porque te agiliza, te ahorra tiempo y te evita tremendos dolores de cabeza después cuando se pierden. Correcto. Ok, Claudio, pues también para comentar un poquillo cómo me organizo, yo lo que he hecho es trabajar o implantar el sistema de trabajo por brigada. Es algo, por lo menos aquí en España, muy común ahora, en estos tiempos, pero no lo era tanto hace 20 años cuando yo empecé con el negocio. Antes lo típico era dejar parejas en cada jardín. El dueño del negocio dejaba 2 jardineros, normalmente un oficial y un ayudante, en cada jardín. Y el dueño del negocio de jardinería se dedicaba a lo que yo llamo a pasearse con el coche. Y cogía el coche y empezaba a vigilar a todas las parejas. De tal manera que más que jardinero era, no sé, transportista de vehículos. Y lo que luego se ha ido implantando, y yo implanté ya hace todos esos años en esta zona en la que yo trabajo, pero ahora ya es lo habitual, ya se ha comprobado que quizás es una de las mejores formas de trabajar, es crear cuadrillas. Yo tengo cuadrillas de 6 personas, de tal manera que solo tengo, digamos, que vigilar el equivalente a 2 parejas. O sea, tengo que vigilar 2 cuadrillas. Lo que no me obliga a estar todo el día en el coche desplazándome, sino que puedo estar, cuando me interesa estar, en obra, junto con la cuadrilla, lo que hemos comentado antes, formando, vigilando, asesorando e incluso desarrollando algún trabajo, algún tratamiento. Es más específico y más complicado. Y esas cuadrillas están organizadas de la siguiente manera. Hay 2 encargados, un encargado para cada cuadrilla, y luego hay 5 empleados, donde suele haber 1 o 2 oficiales y el resto son ayudantes o auxiliares de jardinería. Es un sistema que yo también recomiendo cuando la empresa empieza a crecer, el ser capaces de crear una cuadrilla. Y ahí creo que la clave está en el encargado, o sea, en tu persona de confianza. Porque en este sector tenemos un problema. Tú coges una persona, la formas, te ilusionas, ves que tiene unas cualidades, la enseñas, esa persona se convierte en imprescindible para ti y se va. Y dices, ostras, está bien que te quieras ir. Vamos a ver, si yo me posiciono en el lado del trabajador, yo recomiendo irse y montar cada uno su propio negocio, ¿vale? Yo lo recomiendo, siempre y cuando sirvas para ello, ¿eh? Porque es sacrificado. Pero si me ahora salto al otro lado del río y me pongo en el lugar del dueño del negocio, digo, ostras, que te lo he enseñado todo, ahora no te vayas. Si ya te pago bien. Pero entonces eso es un problema. Entonces, el que quiera crear cuadrillas, que seleccione muy bien la persona que quiere poner de encargada, el que quiere usar este sistema, que le pague muy bien para que esa persona no se vaya. Un consejo quizás podría ser que no sea una persona muy joven, porque los jóvenes tienen ganas de comerse el mundo, de hacer muchas cosas. Y una persona más mayor es probable que ya tenga hijos, familia, mujer, y es más complicado tirarse al acantilado, ¿no? Decir, voy a montar mi propio negocio con todos los riesgos que ello conlleva. Y en principio, bueno, ese es el sistema que yo utilizo, el tip que puedo dar. Y otro tip que quería comentar, y es que, bueno, no hace demasiado que lo he implementado, es que hemos implantado en la empresa, lo llamamos ranking de trabajadores, un ranking. Tenemos una hoja Excel en la cual los encargados de cada brigada han hecho una regresión a la época del colegio, en la que íbamos al colegio y nuestro profesor nos ponía un punto positivo y un punto negativo, y valoran cada día el trabajo de sus empleados, de las personas que están a su cargo, con positivos y con negativos. De tal manera que el trabajador sabe cómo de valorado está, porque va acumulando puntos cada mes y va subiendo, escalando posiciones en el ranking. Se da una situación muy curiosa, que es que cuando llegan a lo mejor la brigada a un jardín, el que está más necesitado de puntos ese mes dice, dame algo difícil, déjame hacer algo difícil, déjame subir a esa palmera que quiero ganar un punto, hoy quiero ganar un punto. Y el que gana cada mes, el que consigue más puntos cada mes, se lleva un premio económico, una gratificación. Entonces, es un juego
porque lógicamente la gratificación tampoco son millones Sí. de euros ni de dólares, pero psicológicamente ayuda mucho, motiva y hace gracia, le hace gracia a los trabajadores. Por contra también cuando hacen algo malo, cuando llegan tarde, esos lunes terribles, que no sé por qué todo el mundo se pone enfermo el lunes después de la fiesta del fin de semana, reciben también puntos negativos, con lo cual les quitan los positivos que ya habían conseguido, les bajan en el ranking, les dejan más lejos de la posibilidad de conseguir esa gratificación. Y bueno, luego también hay algún pequeño escarmiento por ahí. Claro. Y básicamente, Claudio, yo creo que ya llevamos bastante rato hablando. Sí. Y bueno, básicamente te explica un poquillo cómo funcionamos. Espero que alguno de mi experiencia, de los tips derivados de mi experiencia, puedan servirle a alguna persona. Y si no, pues ahí quedan en la anécdota y bueno. Seguro que sí. Veo hay cosas que tenemos en común y otras que no tanto, porque las realidades nuestras son muy distintas, pero creo que todo suma, todo suma. El que escucha atentamente puede ir aprendiendo no solo de las cosas, de los aciertos, sino también de aquellos errores o tropiezos que hemos ido superando. Y si bien la experiencia es ese pan que uno recibe cuando no tiene dientes, que como dice por ahí, es bueno aprender de quien ya recorrió un camino. Llevamos los dos muchos años trabajando en jardinería. Yo he compartido parte de mi profesión con la docencia, amo dar clases, entonces eso lo llevo también a los jardines y cuando formo a mis empleados. Lo mismo haces vos, estás transmitiendo información, estás informando a la gente y eso creo que el que nos escucha tiene que saberlo. El que se dedica y que quiere armar su propia empresa tiene que saberlo, de que va a estar mucho más que 8 horas por día. Tus horarios Sí. son posteriores al trabajo. Yo arranco muy temprano en la mañana, todos los días, sábado y domingo también. Llego de trabajar después de esas 8 horas formales y sigo trabajando. Entonces, eso es lo que nos ha permitido irnos diferenciando quizás de la competencia, como te ha pasado a ti y me ha pasado a mí. No es lo mismo llamar a la empresa A que la empresa B, cuando la empresa B no ves que se destaque, que se esté formando, y la empresa A, o al revés, la B es la que está trabajando, que vos ves que produce material, que se dedica a informarse todos los días y que vas viendo también el crecimiento. Los clientes que me conocen desde hace 10 años, por poner una fecha para acá, no soy la misma persona, porque me he ido formando, porque he ido aprendiendo muchísimas cosas, porque las reglamentaciones, como te pasa a ti, van cambiando con el tiempo. Productos que podías utilizar en un momento para controlar una plaga o una enfermedad, hoy están prohibidos. Aquel que no va llevando esa formación, que no está atento a las reglamentaciones, se termina notando ahí. Yo no puedo nombrar productos que se usaban hace 20 años atrás, porque el que me escucha y que tiene un poquito de formación va a decir, pero ¿en qué década está viviendo? O sea, las prácticas se van actualizando. No es lo mismo cómo trabajas con una plaga. La endoterapia, por ejemplo, que hemos nombrado en varios episodios, y hace 5 años acá, estamos hablando de un periodo muy corto, no se conocía. Recién ahora están apareciendo. Creo que hace 2 años que yo conozco una empresa acá en Mendoza que se dedica a hacer endoterapia. Para ustedes tiene mucho más años de historia, pero para nosotros no. Entonces, ese tipo de cosas, cuando vos venís con novedades o con tecnologías que no son propias de acá, eso también muestra algo al cliente, que es la profesionalidad. Y esa profesionalidad es fundamental en cualquier rubro. Por supuesto, Claudio. De ahí que la formación continua es obligatoria, es obligatoria. Me hace gracia esto de que dices que todo va evolucionando, porque yo si echo la vista atrás, ¿cómo ha cambiado todo? Sí. O sea, hablabas de productos. No puedo utilizar actualmente ninguno de los productos que he utilizado durante 15 años. O una cosa que yo siempre comento mucho es que entre comillas, cuando digo he ganado mucho dinero, entre comillas, vamos a dejarlo en ganado dinero, pero queda más sensacionalista. Es decir, he ganado mucho dinero sembrando césped durante muchos años y ahora estoy ganando mucho dinero, entre comillas, quitando el césped. O sea, ¿cómo ha podido cambiar esto? ¿Cómo ha podido ocurrir esto? Ahora el agua aquí es carísima
Y todo ese dinero, todas esas inversiones que se hicieron en crear grandes praderas de césped, ahora se están realizando en eliminarlas, en crear zonas de plantas, zonas de áridos, de gravillas, o incluso, aunque admito que hay personas que no le gusta, pero es la realidad, en crear zonas de césped artificial, simplemente porque el coste del agua es inasumible para muchas personas. Y ahí se da esa contradicción, ¿no? He pasado la mitad de mi vida profesional sembrando césped y parece ser que voy a pasar la otra mitad sacándolo, quitándolo, eliminándolo. Sí, es así. Nosotros estamos empezando a tener ya, en realidad venimos de hace muchos años con crisis hídrica y recién se puede decir que en los últimos 3 años, porque ni siquiera puedo llegar a decir 5, estoy viendo que se van reduciendo las áreas de césped en los jardines nuevos. Los jardines que ya están instalados todavía siguen siendo grandes consumidores de agua porque es como que todavía no se logra que el cliente entienda que no tiene que estar húmedo arriba para que el césped tenga agua en las raíces. Pero todo es un proceso. Toda formación va por uno, por nuestra gente, por nuestros empleados y por el cliente. El cliente también hay que educarlo. Sí, correcto. Bien. No sé si antes de que nos despidamos querés agregar algo más, algo que te haya quedado en el tintero. Pues mira, estaba revisando la escaleta a ver si había quedado algo. Y bueno, en principio hemos hablado un poquito de todo. Es que tampoco quiero que se extienda mucho más la entrevista. Si alguien ha llegado hasta este punto de la entrevista, muchísimas gracias por la paciencia. Y bueno, el único consejo, si alguna persona está empezando o está todavía en la primera fase, en la fase que yo he comentado de aprender, de trabajar en otras empresas para aprender, lo único que sí que les recomiendo de verdad es que se lo tomen muy en serio, que trabajen muy fuerte y que consigan ir asumiendo responsabilidades como para hacerse, como si la empresa, aunque no sea suya, como si fuera suya, y para convertirse como en imprescindibles para la empresa, convertirse en un pilar imprescindible. Esa es la mejor estrategia. Luego, si en un futuro esa persona quiere continuar en esa empresa o en otras, no hay ningún problema. Y si en un futuro quiere crear su propio negocio, le va a servir muchísimo el haber adquirido toda esa experiencia desde ese punto de vista, desde un punto de vista comprometido. O sea, eso sí que lo recomiendo a las personas que estén trabajando por cuenta ajena en este momento, que lo den todo. Bien, hemos llegado entonces al último episodio del año, ya se nos acabó un segundo ciclo, el próximo episodio ya corresponde a la tercera temporada, así es que es el momento de despedir el año y de la salutación. Fernando, que no sé si quieres despedirte de la audiencia, desearle los buenos augurios, es tu momento ahora. Bueno, pues felices fiestas para todos. Supongo que habrá muchas personas de acuerdo conmigo que dejamos el 2020 atrás en buena hora y todo parece indicar que el 2021 va a ser muy bueno, va a ser por lo menos mucho mejor que el 2020, o sea que venga, todos juntos a disfrutarlo lo máximo posible, mejores deseos y mejores energías y sobre todo, como hemos comentado, formación continua, aumentar la profesionalidad como jardineros y disfrutar de lo bonito y lo maravilloso que es la naturaleza. Venga, un abrazo, feliz 2021. Chao. Bueno, muchas gracias Fernando por tu salutación. Yo aprovecho para lo mismo, querida audiencia, nuestra primera experiencia con Fernando frente a las cámaras. Esperamos todos un 2021 mucho mejor, todos los éxitos, todos los progresos que puedan hacer a nivel personal y empresarial. Muy feliz 2021, nos estaremos encontrando en el próximo episodio, la tercera temporada del podcast de jardinería y paisajismo. Y como siempre, 2 continentes, 2 hemisferios, 2 profesionales unidos por un mismo interés, la jardinería. Hasta la próxima temporada.